Dios como tú que perdona a su gente, que olvida el pecado de su remanente, que ha decidido olvidar y ha enterrado en el mar mis culpas. Que Dios como tú que escogió liberarme, que olvida el enojo y se alegra de verme, y volverá a restaurar la gloria de su heredad. Es que en nuestro diario vivir es necesario el agua. De hecho, nuestro cuerpo es de más de un 60% está compuesto de agua, y es necesario y es vital para la vida nuestra, de los animales y de las plantas. Entonces, también por ahí leí que no son muchos los días que nosotros no podemos no tomar agua. Entonces eso me llamó mucho la atención. Y también es súper importante para la agricultura, porque si no hubiera agua no habría cosechas, no habrían verduras, no habrían frutos. Y el agua es muy consumida a nivel mundial, se ocupa mucho en riegos, y nosotros también consumimos mucha agua para beberla, para lavarnos, para, no sé, para cocinar. Entonces eso es importante, o sea, está dentro de nuestra vida, el agua, diaria, en todo momento. Pero también me llamaba la atención que si nosotros consumimos agua por un tema de que nuestro cuerpo lo necesita, también me llamó la atención, o sea, eso significa que el agua es buena. Y yo lo que veía es que también existe la posibilidad que haya agua mala. Y eso me llamó la atención porque en los sectores más alejados no existe el agua potable. Por lo tanto, hay lugares donde el agua es menos mala para el consumo humano. Entonces hay personas que tienen que recorrer muchos lugares o muchos kilómetros para conseguir un agua de mejor calidad. Y cuando es escasa, se valora más. Eso también me llamó la atención. Uno la guarda, la raciona y la administra de una forma más consciente. Y por ejemplo, en el caso de una madre, es importante el agua en el bebé, en el consumo. Entonces, también lo que me asombró mucho es que hay gente y niños que mueren por falta de agua o por un agua de no muy buena calidad. Entonces, como que también pensaba, si en las personas hay lugares donde el agua no es de buena calidad, también hay lugares donde hay menos agua o en un lugar más seco. Entonces es más escasa aún. Y ahí llegamos a Israel, que es un lugar que obviamente es bíblico, y obviamente la dirección de esto siempre va a ser hacia el Señor. Y es un sector que, como la descripción lo dice, es tierra seca, desértica, de lluvias escasas, que los ríos no son caudalosos, a excepción del río Jordán, que es como el más grande. Y el resto, ocurre un efecto que es cuando llueve, el agua se vacía muy rápido, o sea, el caudal como que se va muy rápido, con mucha rapidez. Entonces ahí el agua es doblemente apreciada, es buscada, y por eso construyen contenedores, pozos o cisternas para contenerla, porque no hay. Entonces como que la juntan, o sea, viene la lluvia y juntan agua. Bien, y nos vamos acercando más al tema importante, que es el agua en la Biblia. Y eso ya ahí es como me llama más la atención, porque sale mucho, y es un símbolo. Imagínense que sale más de 400 veces, la verdad que es muchísimo más. Yo empecé a buscar, y era muchísimo más. Y el agua está en muchos lugares en la Escritura. Y se usa para simbolizar realidades espirituales y principios que nos ayudan a entender mejor nuestra relación con Dios.
Y lo que más me llamó la atención, ¿cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis, ya. Miren, en el segundo versículo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, ya en el primer libro ya se menciona, en el segundo versículo, el agua. También yo dije, bueno, veamos un extremo opuesto. El final de la Biblia, ¿cuál es? Apocalipsis. Ahí está. Después mostró un río limpio de agua, de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Bueno, eso es como también, era como un ejercicio didáctico para ver desde un comienzo hasta un final dónde aparecía el agua. Y después empecé a buscar ciertos milagros que ocurrieron con el agua, o ciertas cosas sobrenaturales que ocurrieron, y ahí llegué a una historia que es la de Eliseo y Naamán. Naamán era tenía un alto rango militar y tenía la venia del rey, pero el problema que tenía ese hombre era acaudalado, no tenía problema económico, tenía lepra. Entonces ocurrió que una esclava le mencionó que había alguien que lo podía sanar de su lepra. Le hago el contexto, pero el versículo dice: entonces Eliseo le envió un mensajero. Eliseo era esa persona que lo podía sanar, y diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne te restaurará y serás limpio. En este contexto, el rey de Naamán había mandado una carta al rey donde se encontraba esta persona, sin saber quién era, y ese rey se enojó mucho porque pensó, dijo: yo no soy Dios para sanarlo, y dijo: esto es un pretexto para buscar pleito, una guerra. Y bueno, finalmente Eliseo se entera de eso y le dice: no, mándamelo a mí. Y Naamán va con toda su comitiva, caballos, muchos tesoros para ofrendarle a la persona, y resulta que Eliseo ni siquiera salió, mandó un mensajero, que ese era Gehazi, y le manda ese recado, no sale el compadre. Imagínense que las personas importantes siempre tratan de entenderse de igual a igual con la jerarquía, no bajan. Entonces, que llegue un empleado y le manda un recado, el hombre, como dicen en Argentina, se puso loco, se enojó, se puso loco. Y resulta que ahí los mismos asistentes, los sirvientes, le aconsejaron que si Eliseo le hubiera dado, porque él sintió que lo habían despreciado, que habían ríos mejores en el lugar donde él estaba. Entonces, lo que le aconsejaron a él: mira, si él te hubiera mandado a hacer algo más difícil, a lo mejor tú no lo hubieras hecho. En cambio, él te mandó a hacer esto. Y lo convencieron, y él hace lo que sale acá. Dice: entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, que era el río que les mencionaba al principio, que era como el único que tenía agua en Israel. Y conforme a la palabra del varón de Dios, su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. O sea, una piel suave y nueva. Entonces, ese milagro ocurrió con el agua. Pero ahí se generan, primero, esa jerarquía tuvo que, de cierta forma, dejarlo a un lado. Fue obediente y tuvo fe. Ahí se cumple un principio. Ahora, ese es un hecho que ocurrió con agua, pero a mí hay algo que me llama más la atención y que lo encuentro genial, y yo creo que a muchos acá les gusta, que fue el primer milagro de Jesús. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Convirtió el agua en vino. ¡Aleluya!
Ese sí que es un milagro. Ese sí que es un milagro. Y esto está relatado, bueno, esto es un extracto y dice: 3 días después, María, la madre de Jesús, fue a una boda, fue un matrimonio, en un pueblo llamado Caná, en la región de Jesús y sus discípulos también habían sido invitados. Durante la fiesta de bodas se acabó el vino, entonces María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Y Jesús le respondió: Madre, ese no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. De cierta forma, como que le pidieron algo que no tenía por qué. O sea, lo habían invitado a una fiesta, se había acabado el vino y la mamá de Jesús le dijo: no hay vino. Nunca he entendido por qué le dice a Jesús, o sea, cómo le va a solucionar el problema. Y bueno, y Jesús le dijo a los sirvientes, obviamente la mamá de Jesús le pide a todos los sirvientes, le dice: hagan lo que Él les dice. Entonces Jesús les dice a los sirvientes: llenen de agua estas tinajas, esas tinajas. Los sirvientes llenaron las tinajas hasta el borde y luego Jesús dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta para que lo pruebe. Las tinajas más o menos eran como 600 litros. Y el encargado le dice al novio que todos dejaban el mejor vino al principio y después servían el vino de más baja calidad. Y resulta que en el caso tuyo, y por eso lo felicitaba, has dejado el mejor vino para el final, sin saber que había sido agua. Entonces, bueno, es un milagro, es algo que ocurre con agua, lo hace Jesús, es su primer milagro. Simbólicamente o bíblicamente no les podría decir exactamente cuál es la dirección de ese milagro, pero sí ocurrió. Entonces, y tiene que ver con agua. Y buscando nuevamente encuentro algo que es como más confrontacional con el agua, porque ya vimos esa sanación de Naamán, vimos esto que se convirtió el agua en vino, y también hay una parte en la Biblia, una historia en la cual es un poco más confrontacional, que es Jesús y la mujer samaritana. En la Biblia explica por qué no se llevaban bien, pero investigando, los judíos con los samaritanos no se llevaban bien, y era porque los judíos se trataron de mantener como raza limpios, no se mezclaron con otras razas, y los samarios sí tuvieron muchas mezclas. Entonces los consideraban como, no sé si la palabra sea correcta, como más paganos, no eran así puros como los judíos, y había una repelencia. Entonces el problema es que para ir de un lugar a otro, que era muy transitado, al medio estaba Samaria. Entonces, o le hacían el quite, pero era una vuelta muy larga, y el camino directo era pasar por Samaria. Entonces, Jesús pasó por Samaria, y bueno, en ese tiempo no existía el agua potable, entonces siempre habían pozos o cisternas, lo que hablábamos al principio, lo que ocurría en Israel. Entonces en ese lugar había un pozo, una cisterna, y ahí se puso a descansar Jesús, y ocurre este hecho. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Imagínense, un judío pidiéndole a una mujer de Samaria que le diera de beber, siendo que históricamente no se podían ver, no se hablaban, se rechazaban. Los judíos rechazaban a los samarios, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ese es como el detalle que ella muestra, pero si ustedes googlean, ahí explica un poco las mezclas que se hicieron y por qué no se veían mucho. Y Jesús, empiezan a conversar, y Jesús le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva.
Él no estaba hablando de agua física, agua que quita la sed, sino que estaba hablando de un agua espiritual. Y eso fue muy impactante porque, bueno, ahí le pregunta sobre un esposo y bueno, se revela que ella había tenido una historia bastante desordenada en su vida. Y bueno, y pasa esto, pues, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua, que era la que ella le estaba dando, volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Es como un manantial que va a estar saliendo constantemente de la persona que beba el agua que Jesús le va a dar. Y ese hecho me llamó mucho la atención porque ahí muestra un poco lo que es cuando uno recibe o hace Señor a Jesús, recibe algo que lo tiene uno, que es más espiritual, que tiene que ver con esa agua viva. Y ahondando más con el tema del agua, si se fijan, pasamos por lo que era de Naamán, después por el milagro del vino, la mujer samaritana, y ahora vamos a algo un poquito más profundo: el bautismo de Jesús. Cómo Jesús, siendo hijo de Dios, le pide a Juan el Bautista que lo bautice. Eso me llama mucho la atención y lo primero que se me viene a la mente es obediencia de Jesús hacia su Padre, a que todo sea en orden. Entonces, en ese tiempo Jesús vino a Galilea, al Jordán, nuevamente ese río que les mencionaba, para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de impedirlo. Claro, porque dice: soy yo quien necesita ser bautizado por ti. ¿Por qué entonces vienes a mí? Y Jesús le contestó: no me lo impidas ahora, porque es necesario cumplir con todo lo que Dios requiere. O sea, era necesario. Y obviamente, pues, si viene Jesús y te dice: bautízame, obviamente no, como que uno dice: no puedo, si no es así, no es en ese orden. Y era así. Él dijo: hagámoslo así porque así lo quiere mi Padre. Entonces Juan estuvo de acuerdo. O sea, Jesús lo convenció, le explicó por qué. Y Jesús, después de que fue bautizado, salió inmediatamente del agua y vio que el cielo se abrió y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Y una voz desde los cielos decía: este es mi Hijo amado, con quien estoy muy contento. Aquí hay un detalle importante: bajó, y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Ese es el Espíritu, ese es el agua viva. Entonces, son como detalles importantes que ocurren con el agua, y en la medida que vamos avanzando son como más profundos, más intensos. Y empecé a buscar y encontré algo que igual me llamó mucho la atención y que también tiene que ver con agua, que es cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos. Esa fue la noche anterior que Jesús iba a ser crucificado. Él, sabiendo que iba a ser crucificado, hizo una comida. Bueno, hasta ese momento, para los discípulos era una comida, una reunión, pero él sabía que era la última. Y aún así, y también sabiendo que lo iban a negar, que Judas lo iba a traicionar, aún así él continuó con todo. ¿Por qué? Porque por obediencia. Y entonces el agua, en este caso, un símbolo de limpieza emocional y espiritual. Y ese hecho, si bien es cierto, no lo vemos muy a menudo acá, él tomó un recipiente y comenzó a lavar los pies de los apóstoles, incluyendo el de Judas, que lo iba a traicionar. Para los que no entienden esto,
Esto es una tradición o una forma que se hace de hospitalidad en los países del Medio Oriente. Y antes de las comidas se estila esto, pues las personas en ese tiempo no había el calzado que usamos nosotros y obviamente no existía el asfalto, entonces era tierra y piedra. Yo no sé quién ha caminado por la playa o por tierra con chalas. Se te empieza a meter como la tierra, a veces si tu pie se moja, se embarra. Y es cosa de ver los agricultores que usan hojotas y también se les ensucian los pies, entonces era necesario lavarse los pies. Y el anfitrión ponía un recipiente con agua a disposición del visitante, pero hay un detalle importante, esto era en cualquier casa, pero cuando la persona tenía mayor posición o mayores bienes, ese acto de lavar los pies lo hacían los esclavos. Entonces, si volvemos hacia cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, el ejercicio que él hizo fue, no fue, ahí está la palangana, lávense los pies, sino que él adoptó una posición inferior, pero él estaba enseñando a sus discípulos. Él constantemente le estaba enseñando, lo estaba entrenando. ¿Por qué? Porque él sabía que él ya no iba a estar con ellos, pero ellos iban a tener que seguir. Por lo tanto, es una de las cosas que uno dice, bueno, teniendo un rango, una jerarquía, siendo hijo de Dios en la tierra, hacía esas cosas. Entonces, ¿por qué? Por obediencia a Dios y al propósito, obviamente. Continuando con eso, seguí buscando el tema de agua y esto ocurre antes de, obviamente, esa noche. Y está en Lucas 7 y tiene que ver que uno de los fariseos, había un fariseo que le insistió mucho a Jesús para que fuera a comer a su casa. Y bueno, Jesús fue y habiendo entrado en la casa del fariseo, bueno, para los que no saben, los fariseos en ese tiempo eran personas que primero les gustaba la posición, ser reconocidos, como unas personas que estaban muy ligadas a la Biblia, entendían mucho y eran como, les gustaba esa posición, o sea, es como ser reconocidos, como sentarse adelante, que los nombraran por el título. Eso es un fariseo. Y por eso Jesús siempre trataba mal a los fariseos, les tiraba palabras y los fariseos se enojaban y por eso lo querían matar. Entonces, porque ellos utilizaban la palabra de Dios para ponerle carga a las personas y no para liberarlas, o sea, las hacían más esclavas de la ley. Entonces, habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó en la mesa. Es un detalle importante porque si lo vimos anteriormente, se estilaba que antes de comer, él se sentó en la mesa, se lavaba los pies y no ocurrió eso. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. El alabastro es algo muy caro, y una vez haciendo una palabra con Lisandro empezamos a ver, hablaba de cuántos días equivalía de trabajo, eso equivalía mucho, empezamos a sacar la cuenta y era muchísimo dinero. Entonces un frasquito muy, muy caro, o sea, porque uno puede decir, bueno, le tiró perfume o algo así, pero era muy caro porque equivalía a muchos días de trabajo. Trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí, si este fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Entonces, pues ese era la clase de pensamiento que tenían los fariseos, como que siempre se fijaban en el otro. Yo oro más que él, por lo tanto estoy más cerca de Dios. Ese es un pecador inmundo, hay que alejarse de él. Y Jesús estaba al revés. Si ustedes buscan en la Biblia, Jesús no estaba con los gobernantes, Jesús no estaba en los asientos de adelante, con las autoridades, sino que Jesús estaba siempre con lo peor, con las prostitutas, los cobradores de impuestos. Los cobradores de impuestos
Bueno, hasta el día de hoy yo creo que siguen siendo unos ladrones, pero en ese tiempo eran más. ¿Por qué? Porque ellos, si se les antojaba, te agregaban un impuesto en ese momento y te lo cobraban, y por eso eran odiados, porque eran sinvergüenza. Entonces, ¿qué pasa? Que más adelante, obviamente Jesús le dice al fariseo: yo llegué a tu casa y tú no me... Porque se estilaba que les dieran un beso de recepción, de bienvenida. Y también lavarle los pies. Entonces le decía: tú no me recibiste con un beso, no me atendiste, no me lavaste los pies, o no me pusiste ese recipiente para lavarme los pies. En cambio ella, desde que yo entré, no ha dejado de llorar y lavar con sus lágrimas y secar mis pies con sus cabellos, y me ha echado perfume. Entonces le empezó a explicar que básicamente él no había hecho nada de eso, no lo había atendido, ni siquiera por costumbre. Y la chica lo único que había hecho era eso. Y ahí él empieza a hablar con la chica y le explica que sus pecados eran perdonados por eso. Y el hombre se puso peor, se puso loco, porque como él perdona pecados. Entonces por eso los fariseos eran como tenían muchas reglas. No sé cómo es el término más técnico. Ese hecho también llama mucho la atención, porque la palabra dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y Jesús le dio a ese fariseo, le dio ese ejemplo. Si alguien debe, no sé, ¿a quién agradece más? ¿El que debe, no sé, 100.000 pesos o el que debe 10 millones? El que debe 10 millones, por supuesto. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Mucho agradece también. Luego empecé a buscar otra historia, o llevamos la historia hacia otro lado, y también con un fariseo, pero este fariseo tenía un rango mayor, era muy reconocido, y lo que me llama la atención es que en esa parte, ¿sí? Él se llamaba Nicodemo. La palabra dice que él fue de noche. Yo siempre me cuestioné eso. Yo dije, cuando uno no quiere ser visto, va de noche. Entonces, por ejemplo, una persona conocida, si caminara por el Paseo Humada de día, no lo dejarían avanzar, porque es reconocido. Pero si camina de noche, pasa como cualquier persona normal. Entonces yo pienso que Nicodemo no quería ser visto, y por eso fue de noche a hablar con Jesús. Bueno, y le dice que él reconoce que por los milagros que hace y todo, él reconoce que es hijo de Dios. Entonces, y le pregunta directamente cómo él puede hacerlo. Y él le dice: yo te aseguro que quien no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús: lo que nace del cuerpo es cuerpo, y lo que nace de espíritu es espíritu. Y Nicodemo queda descolocado, porque dice: yo a mi edad no puedo volver al vientre de mi madre, porque él no entendía. Y al final, bueno, le explica, pero Nicodemo no entendió, porque tenía ese problema que tiene el fariseo, que se maneja por las reglas, por las leyes. Y ahí nuevamente Jesús como que lo reta, no sé, de cierta forma, como que ya, chao, porque ya lo tenían aburrido los fariseos. Y bueno, y continuando con esa búsqueda de los significados del agua en la Biblia, hay un pequeño resumen muy, muy simple, que dice que el agua nos limpia, nos purifica, nos quita la sed y riega nuestras siembras, hablando físicamente o en la carne. Y sin agua nos desesperamos, juntamos lo que podemos, la cuidamos y la racionamos. Y cuando no nos bañamos, sale mal olor. Bueno, algo parecido pasa en el tema espiritual. Y el agua que habló Jesús, espiritualmente hablando, nos quita la sed, nos da paz,
nos trae gozo y lo más importante, nos trae libertad. Es algo que nos libera. Entonces yo les quiero preguntar, ¿cuántos bautizados hay acá en agua? A ver, levantemos la mano. Somos hartos, ¿Y ustedes fueron libertados? ¿Sí? O sea, lo que estamos hablando acá, ¿se cumple? Se cumple, es un agua que nos libera. Igual a ustedes les voy a empezar a hablar algo. Y aquí viene mi amigo Homero. A veces nos ponemos cómodos, tenemos este culto, somos muy buena onda entre todos. También tenemos nuestro grupo en casa que es más cercano. Y también separamos nuestros tiempos del Señor. Pero no es suficiente. No es suficiente. Jesús dijo, pero el que beba del agua que yo doy, nunca más tendrá sed. El agua que le daré brotará dentro de él como un manantial que da vida eterna. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con nuestra agua espiritual? ¿La compartimos con el que no tiene? ¿O tomamos nosotros de esa agua, nos quitamos la sed, nos reconfortamos, nos refrescamos y nos quedamos con eso? Hay una parábola que es la del sembrador, que está en Mateo 13. Acá vamos a resumirlo porque se divide como en tres partes, después Jesús habla algunas cosas y después viene la explicación. Entonces dice, ese mismo día Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Había tanta gente a su alrededor que tuvo que subir a una barca y se sentó para enseñarles, mientras la gente se quedaba en la orilla. Les dio muchas enseñanzas por medio de historias y les dijo, escuchen, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras semillas cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Esas semillas brotaron rápido porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron y como no tenían raíces, se secaron. Otras cayeron entre espinos, crecieron con las plantas y las ahogaron. Otras semillas cayeron en tierra buena y empezaron a dar fruto. Algunas plantas produjeron 100 granos más. Cuando uno habla de siembra, uno toma una semilla, la pone en la tierra y ocurren esas opciones. La última, por ejemplo, la semilla crece y se convierte en una planta. Esa planta al crecer tiene que dar un fruto. ¿Me siguen o no? Porque si no, no saldría otra por una ley biológica que hay, que esa planta va a dar una semilla que va a germinar y va a dar otra planta. Entonces acá Jesús explica la historia o la parábola del sembrador y dice así. Ahora escuchen lo que significa la historia del sembrador. La historia porque esta es otra versión, entonces parábola, historia. ¿Qué significa la semilla que cae en el camino? Esa es una semilla. Esa semilla es como algunos que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Viene el maligno y quita lo sembrado en ellos. Esa es la primera, la semilla que cae en un terreno. ¿Qué significa la semilla que cae en terreno pedregoso? Esa semilla es como aquellos que oyen el mensaje y lo aceptan rápidamente con alegría, pero no tienen raíz en sí y duran poco tiempo. Cuando surgen los problemas o la persecución por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. Esa es la semilla que cae en el segundo terreno. ¿Qué significa la semilla que cae entre los espinos? Es como aquellos que oyen el mensaje, pero dejan que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahoguen el mensaje y se vuelven estériles. Ese es el tercer terreno. ¿Y qué significa la semilla que cae en tierra buena? Esa semilla son los que aceptan el mensaje, lo entienden y producen una buena cosecha. Darán mucho más de lo sembrado, hasta 100, 70 y 30 veces más. Como pueden ver, ahí hay tres
terrenos donde cae la semilla o 4 suelos. Y aquí viene como el detalle más gráfico, que es la semilla que cae en el camino. Esa semilla es como que algunos oyen el mensaje del reino y no lo entienden, y viene el maligno y lo quita, lo roba en ellos. Acá está, por ejemplo, más gráfico, el terreno pedregoso, en tierra poco profunda. Oyen el mensaje y lo aceptan rápidamente con alegría, pero no tienen raíz profunda en sí y duran poco tiempo. Y este me encantó porque mira, ese espino ahoga las plantas. La semilla que cae entre los espinos es como aquellos que oyen el mensaje, pero dejan que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas, eso me llama mucho la atención. Engaño de las riquezas, ahoguen el mensaje y se vuelven estériles. Y la cuarta es la semilla. Siempre el trigo da mucha semilla, cae en tierra buena. Las semillas son los que aceptan el mensaje, lo entienden y producen una buena cosecha. Darán mucho más de lo sembrado. O sea, si sembramos 10, van a dar mucho más, hasta 100, 70 y 30 veces más. Y la pregunta es súper clara y directa para los que han sido bautizados, los que han recibido esa agua que da vida, que es el Espíritu Santo, que tiene que ver en cuál de los 4 suelos estamos. En el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto suelo. Es importante, por eso les pregunté a ustedes primero, porque es importante saber en qué suelo estamos. Cada uno sabe dónde está. Y les quiero dejar este mensaje. Donde quiera que vayan, prediquen el mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios, y lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratis también. O sea, si nosotros tenemos esa agua viva que nos quita la sed, no nos podemos guardar eso. Y tenemos que pasar de no sé en qué suelo está, yo creo que no está ni en el primero ni en el segundo. Tenemos que pasar del tercer suelo al cuarto suelo. Porque, como les explicaba, la semilla es la palabra de Dios que entró en cada uno de ustedes. Y esa semilla dio fruto, que son ustedes que están acá. Pero ustedes tienen que, como ya crecieron, tienen que dar fruto también. Y no tiene que ver con entregar dinero o bienes materiales, sino que tienen que hacer lo que Dios nos manda, lo que Jesús dijo. Es importante que otras personas puedan beber de esa agua. Y no la van a beber porque no hay nadie que se lo diga, nadie que se lo explique.